Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta. Yo lo veo como oportunidades para comulgar en torno al cine. Es que haya conjuntado todos esos elementos para darle un impulso al cine mexicano. Es que eso es una de las cosas que da el oficio que te de entrar a lugares excepcionales, de poder ver cosas excepcionales y poderlas ver de la mejor manera. Lumbreras del cine mexicano. ¿Qué tal? Soy Israel Trejo, productor del programa Entre Voces del Colegio de San Luis aquí en Radio Universidad. Y hoy de verdad estoy muy contento de poder hacer una colaboración con esta serie que es Lumbreras del cine mexicano, que se hace en conjunto con la Subdirección de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y también Radio y Televisión Universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. De verdad me da mucho gusto que nos estén viendo. Y hoy tenemos a una invitada muy especial. Nos acompaña Natalia Solián, actriz mexicana, que últimamente pues ha destacado mucho precisamente en el cine nacional y que bueno, seguramente ustedes la recuerdan como protagonista de esta película Huesera, que tuvo muy buena aceptación y que yo creo que es de las mejores películas del cine mexicano recientes. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias, muy orgullosa de estar. También la UAS es mi alma mater, estoy contenta de estar ocupando este espacio en San Luis. Me hace sentir muy honrada que me hayan invitado. Muchas gracias. Qué bueno, y de verdad creo que también nosotros estamos muy orgullosos de que puedas estar con nosotros, sobre todo por la trayectoria que has tenido finalmente. Pero bueno, vamos a hacer un recuento prácticamente desde tus inicios. Tú claro. Eres de Culiacán, Sinaloa, sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Háblanos un poco de cómo fue tu infancia en Culiacán y cómo fue que te empezó a entrar la inquietud de ser actriz. Y bueno, yo sé que vienes de una familia de teatreros. El bichito que ¿no? le llaman. Pero platícanos un poco, si recuerdas cuándo fue este momento donde te empezó a entrar como la inquietud de estar arriba de las tablas. Sí, bueno, creo que yo nunca deslindé mucho como... Soy esa niña que pasó muchas horas en las butacas del teatro, acostada, tapada con una chamarra, esperando a que terminaran los ensayos. Ciertamente yo creo que también pudo haber existido una resistencia brutal como a todo el fenómeno escénico, porque sabemos, quienes hemos estado cerca, que de pronto puede ser como una dinámica bastante repetitiva y por lo tanto aburrida, y que de pronto va generando como una especie de, pues sí, de resistencia. Pero creo que a mí desde un principio, o sea, como espectadora de estos grandes momentos familiares como de esperas, me reveló como una cantidad de libertad importante, que tenía mucho que ver obviamente con cómo se planteaba la crianza en mi casa. Y mi madre y mi padre son personas como muy juguetonas y como también muy ficcionales. Sí, de pronto ellos como que me fueron abriendo la posibilidad de que esos momentos de espera cobraran mucho más sentido como hacia el entendimiento de un fenómeno que a la mera observación. Y eso se los agradezco mucho. La verdad es que mi primer impulso sí tuvo que ver con la danza. Yo siempre digo con pesar que llevo dentro una bailarina un poco frustrada, aunque la ejercí un buen rato, y también es como algo, un lenguaje que me sigue llamando mucho y que todavía me resuena. Pero sí, mi primer impulso fue ser bailarina de ballet, además, como que nada que ver en cuestión del tono. Sí. Pero muy temprano me di cuenta como que mi mente iba como mucho más allá de la estructura clásica y como repetitiva y esquemática del ballet. Y en ese sentido me empecé a casar mucho con la actuación. No sé, creo que tenía como unos 13 años cuando hice mi primer trabajo profesional, que fue una obra que montó Mauricio Pimentel en Sinaloa con la compañía de teatro de Alberto Solián, que es mi papá. Y ahí fue como el primer enganche que tuve. Digo, además, en esa época todavía existía el hermoso teatro escolar y había como todo este circuito de plenaria y había justo un proceso como para que pudiéramos
tener en provincia un poco como de información, más allá de la que ofrecen las casas de cultura y los institutos, en fin. Creo que ese espacio tenía como bondades muy, muy amplias respecto al intercambio, sobre todo de información. Y tuve la gran fortuna de que me tocara esa colita. Estuve en Pátzcuaro en ese proceso de plenaria con el equipo de Luis de Tavira, que en esa época eran Mauricio, Yuleni Pérez Vértiz, Karina Díaz, o sea, como actores muy cercanos a la formación con Luis que un poco repetían el esquema del famoso análisis tonal. Y pues sí, ahí empezó, ahí se incrustó el bichito de la actuación. Oye, fíjate que me da curiosidad saber cómo era la escena cultural en general en Culiacán en ese entonces. Sabemos que Culiacán tiene sus problemas desde hace un buen rato, pero muchas veces en este tipo de comunidades, cuando hay este tipo de contextos, también hay mucha efervescencia. El arte se vuelve a veces un camino, ¿no?, para retratar ciertas cosas, ciertas situaciones. Sí. ¿Cómo recuerdas la escena en general artística en Culiacán en ese entonces? Fíjate que yo me siento muy orgullosa, además, porque mi mamá en esa época estaba muy metida en la política cultural del Estado, y también mi papá, pero de alguna forma ella tenía como una injerencia más grande, fue directora como de la Escuela de Artes mucho tiempo, y bueno, tenía ella un rol muy, muy de institución, de burocracia, y a lo mejor porque ella lo hacía, yo lo tenía tan cerca, bueno, sentía que era como algo que sucedía mucho, que había como una gran voluntad por combatir toda la parte violenta o infuncional del social, con propuestas que sí tuvieran que ver con un contacto artístico dedicado sobre todo a la infancia, que para mí fue maravilloso. O sea, me acuerdo muy bien de ciclos enteros no sé, por ejemplo, una época se trabajó mucho con Marionetas de la Esquina, que era la compañía de Palmeiro, que fue un gran marionetista, Leonardo Costa también, que es otro gran marionetista, La Furia del Baus también estuvo muy cerca, que es una compañía pues emblemática del teatro de calle. Bruno Bert tuvo una injerencia muy directa también como en la formación de grupos de teatro de calle, o sea, como que se pensaba mucho al arte de la mano de la situación pues sí, social, y en ese sentido se buscaban atacar flancos como muy específicos que tenían que ver con la infancia y con la adolescencia y con los espacios públicos y cómo habitarlos de una forma mucho más amable. Y yo me siento, pues te digo, como muy orgullosa porque mi mamá siempre tuvo como ideas muy creativas al respecto que repercutieron mucho hasta la fecha, como en los pocos espacios culturales que quedan. Sus ideas fueron muy germen, ¿no? Me acuerdo perfecto como de estos grandes festivales que hacían todavía de la mano de Alas y Raíces, por ejemplo, que es otro fondo que ya se extinguió, y ocupaban todo el malecón, que Culiacán es una ciudad cruzada por ríos, y hacían unas fiestas como de payasos, artes plásticas, no sé, era fantástico. De pronto te veías en medio de unos festivales llenos de globos, gente en zancos, chicos practicando con sus monociclos, o sea, como una comunidad todavía muy receptiva a la luz que provoca el juego y la creatividad. Y eso tuvo mucho los 90s y los 2000s tempranos, creo. Luego, bueno, las políticas han cambiado, supongo. Me imagino. Sí, se pusieron las cosas más difíciles y sí, a veces es complicado, ¿no?, seguir con ese tipo de prácticas. Oye, pero cuéntanos un poco. Me comentas que empiezas a los 13 años en el teatro. Sí. Y mencionas a personajazos del Teatro Nacional, ¿no? Luis de Tavira, Pimentel. ¿Cómo fueron tus primeros pasos ya, digamos, profesionales en el teatro? ¿Estuviste en Culiacán o casi de inmediato decides partir a Ciudad de México a hacer la carrera como tal, ¿no? Yo en Culiacán me quedé hasta los 17. Ahí casi todo mi trabajo después de Pimentel se centró como mucho en la compañía con mi padre, que él hasta la fecha sigue jugando mucho con pues más que ya con una formación teatral formal, él casi que se mete como a hacer terapia, psicodrama, o sea, tiene como una búsqueda mucho más humana y como más de resiliencia con procesos de terapia.
Pero en esa época todavía como que estaba muy dedicado a la ficción, hicimos un par de cosas juntos. Otra de las obras que más recuerdo, Donde se cruzan los sueños, por ejemplo, que fue un proyecto que tuvimos muy familiar en esa época con una chica que luego fue su pareja y que bueno, sí, como que había una cosa muy de defender esa identidad que seguía siendo pues de familia. Y por ahí ya cuando la prepa se acabó, pues sí hubo que tomar como la decisión de ser profesional o seguir como en este camino medio amateur, pero como cerca de esa información. Y nada, él fue el que me empujó mucho como a que tomara las riendas de la profesionalización. Y creo que fue lo correcto. Bueno, yo la verdad es que atesoro mucho mi etapa como estudiante en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Pues sí, creo que me hace un poco como tener la visión que tengo respecto a la actuación ahora. Oye, antes había como un lugar común donde se pensaba que los actores que se dedicaban al teatro tenían otro tipo como de características a quienes se dedicaban al cine, ¿no? Sí. Y a veces hasta había como algunos que tenían ciertas resistencias y viceversa, ¿no? Sí. ¿Cómo fue entonces, ya que estando en México haciendo teatro, que te empieza a conectar con el cine? Creo que fue un proceso duro y un poco abonando a esto que comentas, sí, o sea, hay como, sobre todo en esa época había, me refiero a esa época porque, claro, no teníamos tanta intervención de la tecnología en un sentido positivo y negativo, pero bueno, no había el streaming, no había como esta masificación del contenido que ha venido gracias a que tenemos acceso a la tecnología y al internet y bueno. Y todo como el concepto de actor de cine, fuera de ser muy privilegiado, porque claro, las producciones eran pocas y chicas, tenía mucho que ver con el mundo de la televisión, ¿no? Entonces como que había una imagen para los actores que estaban formados en el teatro, casi como de displicencia, de que todo el mundo audiovisual tenía que ver con esa formación de no procesos, que era como la idea, ¿no? Tú automáticamente empiezas a entrar como en ese universo del capital, porque además se le consideraba como un mundo capitalista, fuera de lo artístico. Automáticamente estabas empezando a eludir los procesos, que claro, el teatro te da porque hay toda una ceremonia ya casi ritualística de cómo se debe montar una obra de teatro, ¿no? Claro, tenemos el tiempo del análisis de mesa, luego paramos el texto y entonces empezamos a hacer el trazo y todas estas capas te llevan 3, 4 meses que sirven como para que el actor también profundice y encarne una psicología. Esto el cine pues jamás lo va a poder ofrecer simple y sencillamente porque no es costeable, ¿no? Claro. En ese sentido, yo tardé mucho tiempo en dar ese paso porque crecí con esa idea tan anclada en mí que mis pretensiones iban como a otras partes. Yo tenía mucho la expectativa del teatro físico y te digo, la danza siempre me ha gustado, entonces como que mi trayectoria sí iba mucho más hacia allá. Y he descubierto también con el paso del tiempo y bueno, un tiempo también tuve un giro hacia la dirección de casting y dirigí foro en una de las empresas que más se mueve en casting en el país. Me di cuenta que son músculos muy distintos. Sí es una expresión que además se nota mucho cuando alguien vive pensando en la expresión del escenario. El cuerpo es otro, la voz es otra. La forma de establecer como la psicología de un personaje es absolutamente otra y el mundo de la cámara requiere como cosas muy incomprensibles porque no tenemos un método en México todavía como para estructurarlo, pero muy distintas. Ya el simple hecho de estar rodeado de todo un circo de la producción, ¿no? Sí. Cambia bastante la cosa, ¿eh? Sí, claro, es que lo que no vemos, muchas veces ni siquiera lo imaginamos, es que en estos momentos de intimidad que el cine nos regala, en tiempo real el actor está viviendo
con una persona aquí literalmente parado en un manzanero, que es estos banquitos como de madera, quizá que ni le está hablando a la persona con la que está haciendo la escena porque la referencia visual es otra, con 4 lámparas, ya sabes, o sea, como realmente es una cantidad de artefactos, de interferencias que no tienen que ver con esta idea que tenemos de concentrar el pensamiento y como generar esta energía. Es otra cosa, la verdad. Oye, ¿recuerdas cuáles fueron tus primeros trabajos ya actorales dentro del cine? O no sé si habrás empezado tal vez en televisión o algo por el estilo. Sí, mi primer proyecto fue una serie para Netflix que se llama Somos. Ah, sí, claro. 2019. Ese fue mi primer proyecto, tal cual. Muy crudo, sí. ¿no? La serie, la recuerdo bien. Sí, pues es casi un documento político, histórico de nuestro país. Muy crudo. Y de ahí te fuiste ya como metiendo a hacer otros pequeños trabajos, digamos. Sí, de ahí, o sea, yo tenía muchas ganas de entrar a ese universo, más que como por vocación, pero como por sentir que mi carrera empezaba a tomar como cierto rumbo potable respecto a la economía, que eso es algo que no nos enseñan en las escuelas, pero que es un universo pues doloroso para la gente que se dedica al arte, que prácticamente pues no hay un abanico de oportunidades, ¿no? Estudias danza y sabes que si no entras a ciertos o determinados espacios probablemente no haya como una infraestructura para que alcances ciertos potenciales. Igual en el teatro, o te quedas dentro de un circuito o haces lo tuyo, pero hacer lo tuyo lleva mucho tiempo y es mucho esfuerzo y los recursos institucionales pues prácticamente que ya no existen. Hay gente que tiene muy cooptados esos recursos, en fin, lo que sabemos de cómo funcionan los grupos. Entonces yo, quería encontrar como un poco más de independencia de ese gremio y así fue como empecé a tirarle al mundo de los castings y como a intentar pegar ahí algo como más. Pero claro, no pasaba y yo sentía que no pasaba porque yo no era capaz como de entender cómo acceder pues al fenómeno del casting prácticamente, o sea, cómo hacerlo. Y me dediqué a estudiarlo un poco, o sea, tomar talleres que generalmente en la ciudad los dan directores de casting, que son quienes tienen esa información más fresca. Y después de los talleres tuve la fortuna de entrar con esta empresa a trabajar como directora de foro y creo que eso me abrió como una cantidad de información que me tiene aquí. Claro, ¿no? Me imagino que debe haber sido una experiencia interesante, de mucho aprendizaje. Sí. Además, me imagino que también la experiencia de hacer... esta fue una película, ¿verdad? Para Netflix, ¿o fue una serie? Esto fue una serie. Una serie. Sí, es verdad, por ahí de 5 o 6 capítulos, si no mal recuerdo. Es una miniserie, es corta. ¿Cómo cambia la dinámica también cuando haces series en lugar de un largometraje, ¿no? Completo. Yo ahí tenía un personaje pequeño. Nunca he vivido un proceso de una serie como más demandante como sí lo he vivido en un largometraje. Supongo que sí es una cantidad de energía distinta, como debe tener lo suyo respecto a la continuidad sobre todo. Tengo muchas ganas, pero en algún momento espero que se me dé el mundo de la televisión también, que últimamente creo que se hacen cosas interesantes y que, yo tengo series icónicas que me han marcado y que me gusta mucho ese lenguaje también, que es otra cosa que no te da el cine, como... Claro. Capitular, te construye un universo como espectador de otra forma y creo que como actor te da la oportunidad de desarrollar un personaje como mucho más a detalle que un largometraje o por supuesto una miniserie o un cortometraje. ¿En qué series te hubiera gustado haber participado ahora que mencionas que tienes algunas icónicas? Wanderlust, que es una serie de Netflix, también me encanta y es además la protagonista es Toni Collette, que es una de mis actrices más emblemáticas. Esa yo digo, sí quiero. O sea, sí quiero. Muy bien. Ahora, pues platícanos sobre Huesera, ¿no? Porque de pronto apareces con el protagónico de Huesera y la película empieza a llamar mucho la atención. Pero no solo en los circuitos de festivales, sino también con el público en general, digamos, el circuito comercial. Cuéntanos un poco
¿Cómo llegas, cómo brincas precisamente de un papel pequeño en una serie de Netflix a un protagónico como en este personaje de Valeria, ¿no? Justo antes o sea, entre Zapatos Rojos y Huesera, perdón, entre Somos y Huesera, pasé por Zapatos Rojos. Ah, ok, que eso lo hicieron primero, digamos. Sí, que para mí es muy importante y tiene mucho que ver también con que Zapatos Rojos, el protagonista es Eustacio, que no es actor, y creo que ese fue como la última revelación que tuve, como ver trabajar a alguien para la cámara que estaba ritualizando otro tipo de información mucho más personal. Digo, ya lo hablaremos ahora, pero sí me abrió como una posibilidad de juego con la cámara y con la ficción y como con el tiempo, muy distinto a lo que yo había entendido en mi precaria experiencia en Somos, que te digo, o sea, era un personaje muy pequeño el que me aventé ahí. Y si bien uno va entendiendo como cuestiones muy técnicas, al final este nivel de concentración y como de esta capacidad de crear la burbuja, como le dice un maestro que quiero mucho, sí se va fortaleciendo con la intención del pensamiento. Y eso Eustacio curiosamente me lo enseñó muy bien. Así fue como caí a Huesera, que yo realmente no me explico muy bien cómo fue que eso llegó a mí, porque el guión tenía todo que ver conmigo en ese momento, lo cual creo que es como esas cosas azarosas que más tienen que ver con la magia que con la lógica. Michelle y yo nunca nos habíamos visto. Michelle Garza, que es la directora, no habíamos cruzado ni media palabra y somos como hermanas ahora. O sea, realmente hay una cantidad como de comprensión del mundo de una forma muy similar y contradictoria también, pero esas contradicciones como que despiertan algo que es también como muy creativo y hay como mucho diálogo entre ella y yo. No sé, cosas muy fortuitas que sucedieron y que de pronto pues empezaron a revolucionarse en lo que fue la película, tal cual. Oye, el personaje de Valeria es un personaje muy fuerte, Sí. digamos, con muchas complejidades y además me imagino que fue complejo, ¿no? Sobre todo en una sociedad donde todavía hay como estereotipos muy asentados sobre la maternidad, ¿no? Muy conservadores. Cuando tú lees el guión, ¿qué se te viene a la mente? Mi propio proceso de maternidad. Yo tengo una hija va a cumplir 6 años pronto, pero en ese momento era muy chiquita. Juliana tenía 4, iba a los 4. Y yo fui madre joven y he tenido como un esquema de maternidad independiente. Bueno, el padre de Juliana juega en otra dinámica que no es tan presente. Y había como una carga como en el fenómeno, casi como de una responsabilidad ética que yo no terminaba muy bien de entender, como viniendo de un gremio y de una educación básica como hecha de tanta libertad y deslindada de muchos preceptos que entiendo tienen que ver con la figura idiosincrásica de lo que es ser mujer, porque la verdad es que a mí nunca me crió así mi papá, nunca fue un hombre que se sintiera lo que política o socialmente tenemos proyectado como un hombre, ¿sabes? Como que él siempre siempre usó un cabello largo. Digo, no lo deslindo de sus propios machismos, vaya, claro, seguramente que los tiene, pero sí era muy distinto para su época, o sea, un ser humano muy sensible, muy libre, como casi todo el tiempo jugando, ¿sabes? Como nunca hablando tan en serio, aunque sí estaba hablando muy en serio. O sea, creo que eso, como una cantidad de libertad muy grande. Y mi madre, que es una mujer que siempre ha hecho lo que le ha salido de los ovarios. O sea, ella siempre ha sido quien ha querido ser. Entonces, como que en mi mente ese juego de construcciones sociales y tal, pues sí operaba, pero no para mí. O sea, como yo me sentía muy a salvo hasta que fui madre. Y sí fue un despertar como... Y una responsabilidad también, saber cómo voy a educar a un ser humano en el mundo deslindada de esto que no me interesa para nada. Entonces, en ese sentido, entró Huesera como a cuestionarme muchas cosas, pero también como a darme la posibilidad de exorcizar
mucha de la presión que tenía encima en ese momento. O sea, sí fue como un shot así de libertad, tal cual, y como de expresión y de entender. Y Michelle y yo hablamos muchísimo. Creo que es con la persona con la que más he hablado de cómo me siento realmente después de haber dado a luz. Oye, ¿alguna vez te contó Michelle cómo fue el proceso del guión? Porque me parece entonces un guión bastante innovador, tomando en cuenta del tipo de cine que se estaba haciendo en México. ¿Cómo lo fue estructurado? ¿Te platicó alguna vez? Yo sé que este guión tiene con ella trabajándose desde el 2017, o sea, tiene bastante tiempo gestándose. Sé que ella siempre, evidentemente, ha tenido una afiliación al género horror en específico, y que esa exploración como que la ha llevado a cuestionarse ciertas cosas que en algún momento le dio pie como a querer encontrar un tema innombrable, y para ella tuvo que ver con una figura en su familia que es una abuela, la cual un poco tiene que ver con la historia del personaje de Huesera. Y en este lapso de ir encontrando estas respuestas, su madre fallece, la madre de Michelle, y entonces como que le queda muy claro que la maternidad era un tema al cual quería hincarle el diente y quería que fuera como una respuesta a su tendencia estética, que es el horror. Hay una co-guionista que es Sabia Castillo. Sé que ellas tienen un trabajo muy singular porque son muy amigas también, entonces como que platican mucho y al mismo tiempo tienen muchas referencias en común. Ella opera muy así. Michelle es una mujer como de mucha familia de alma, no sé, como que encuentra muy fácil lazos y profundiza como la diversidad y las diferencias, pues sí, como de entornos y de crecimiento. Un poco eso es lo que entiendo de cómo se fue gestando el guión. Sé que primordialmente tiene que ver con su madre, con su proceso de luto de su madre y de su abuela, tal cual. Claro, oye, y la recepción que tuvo la película, que fue increíble, ganaron algunos premios a nivel internacional, también a nivel nacional. Sí. ¿Cómo procesaron todo esto? ¿Esperaban más o menos esta respuesta? No, la verdad no. No, o sea, yo cuando vi la película por primera vez, yo dije, wow, ¿qué es esto? O sea, nos van a tirar tomates, o sea... ¿En serio? Sí, yo creo que lo hablamos, ella y yo, como... En algún momento creo que estábamos tan nerviosas y tan asustadas porque nos sentimos expuestas, o sea, al final... Lo que uno no calcula como en esos procesos de alumbramiento y que estás como tan metida en esa investigación y tal, es que va a haber alguien que va a ver el producto terminado. Bueno, a mí me pasó tal cual. Es cuando me vi así dije, wow, esto... O sea, yo ni loca siento a mi madre a ver esto. O sea, como que era lo que menos, o sea, me pasaba por la cabeza. Y decía, mi familia jamás va a ver esto, como... Sí, no, me sobrepasó un montón. Y claro, luego lo que pasa es que un montón de gente va empatizando con la idea y sientes que tu propia sombra es la sombra colectiva y entonces hay una aceptación. Y ahí yo creo que viene como un proceso de alivio y de cura y de como, pues sí, de reconocimiento. Claro, sí me imagino que debe ser muy distinto haber estado en todo el proceso y de pronto verla ya en pantalla. Debe haberse un impacto tremendo. Pero hay algo que me llama mucho la atención de esta película y es que no solo le fue bien en el circuito de festivales, sino que logró algo que difícilmente las películas mexicanas logran, que es tener cierto éxito en taquilla, ¿no? Y durar en cartelera un tiempo. ¿Cómo viste todo esto? Pues la verdad es que... ¿Qué crees que haya sido el punto clave de Huesera que haya conectado precisamente al público con la película, ¿no? Mira, yo creo que tuvo mucho que ver con, sin querer echarles porras, pero sí con Cinépolis Distribución, porque se encargaron como de hacer que la película tuviera un empaque muy atractivo. O sea, sí la vendieron como una película de género horror taquillera. O sea, como que todo estaba muy planeado así. Gran parte de la gente que se fue con esa tendencia la odió y fue como, esto no es terror y no asusta nada y qué aburrimiento.
Y otra gran parte de las personas que se fueron con esa tendencia y se encontraron con otra cosa, se maravillaron. Entonces, yo creo que ese punto fue muy a favor de la película. Simple y sencillamente porque abrió una oportunidad que solo mira y prueba, ¿no? Como algo que normalmente el cine mexicano no tiene, porque o no tiene esa distribución o ya lo tenemos súper catalogado incluso antes de que la película empiece, y entonces como que ya sabemos cómo va a terminar y mejor decimos como, no, esto no. Pero grandes películas que no están cerca de ese circuito de distribución, creo que pues, no corren con esa suerte, puesto que no están justo como en ese circuito de distribución. O sea, como... Y Huesera lo tenía, o sea, Michelle tenía muy claro que quería que Huesera fuera hacia allá, porque la idea siempre fue hablar como de una urbanidad y como de una colectividad muy mexicana para mujeres y hombres mexicanos. O sea, como que sí había una cosa de queremos hacer un documento de cómo percibimos nosotras nuestro contexto del momento. Entonces creo que eso iba muy, muy direccionado. Proyectos otros tantos que no lo tienen y que está muy bien, que más bien tienen como otra tirada. Me parece que eso que mencionas es interesante porque justo, digamos, trata de combinar esos elementos paranormales, por así decirlo, de clásicos del cine de horror, pero con elementos como muy mexicanos, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que es un gran logro de Michelle. Y bueno, ahora estás nominada al Ariel. Sí. ¿Cómo te vino esa noticia, oye? Porque además estás nominada junto a verdaderas instituciones de la actuación, ¿no? Muy avasallador, sí. Pues nada, yo la verdad es que siempre... Bueno, o sea, Arcelia Ramírez para mí es un hito del cine nacional y del teatro también, que yo la he seguido un montón. Marta Aura, bueno, vaya, o sea, como... Son actrices que para mí han sido muy emblemáticas y que de alguna u otra manera, pues sí, me inspiran mucho como hacia dónde quiero llegar y a el tipo de carrera que me gustaría como ir forjando. Y en ese sentido para mí es como una aprobación en sí mismo, como de que las apuestas han salido bien, porque vaya que han sido apuestas. Yo creo que lo que más cuesta luego de esta carrera es la resistencia. Es muy fácil como subirte a cualquier cosa, ¿no? Y el cine luego maneja como toda esta idea de pues sí, del capital, que puede ser muy atractivo y que al mismo tiempo te va poniendo como en ciertos lugares que luego es difícil como derrumbar, creo. Claro. Y pues sí, la resistencia ante eso es todo un tema, porque claro, a veces resistir significa pues no poder pagar la renta. Claro. Uh-huh. Entonces sí, digamos que ha sido como muy gratificante en ese sentido. Que tu búsqueda haya dado frutos, ¿no? Sí, digamos, me hace personal. Sentir como que va bien, o sea, para mí es una señal, más que como un decreto, como sentir que la nominación tiene cierto peso, es como un foquito que se prende como en el camino que quiero como ir alumbrando. Muy bien, ahora platícanos de Zapatos Rojos, sí. Que ya nos contaste que le hicieron antes de Huesera. Sí. Precisamente, y bueno, que por eso estás ahora en San Luis Potosí, la vienes a presentar en este contexto del Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿De qué va un poco esta película allí? Bueno, Zapatos Rojos es una exploración muy femenina, diría yo, de Carlos, que es el director, respecto a la figura del padre, que me parece una combinación fantástica porque adolecemos mucho de la figura del padre en nuestra cultura. Claro. Y sobre todo no hay una visión femenina respecto a lo que es paternar, ¿no? Fue un proceso maravilloso, en tanto, como te contaba, Eustacio es un señor que yo creo que nunca se imaginó que iba a estar en un set de cine y menos que iba a hacer una película así. Un hombre además muy entrañable como en un sentido espiritual, como muy conectado realmente con
su percepción del mundo y cómo, vaya, él escucha, es como un ente muy presente. No sé cómo verbalizarlo, pero tiene esa energía como de quien todo el tiempo está percibiendo las palabras y los pensamientos un poco más allá de la literalidad. Y eso es glorioso de verse porque pues sabemos que es especial. Carlos es un director con el que es muy fácil trabajar, la verdad, porque es un hombre como muy certero y muy claro y a su vez muy sensible, lo cual es gozoso, sobre todo para una mujer siempre. Y nada, creo que la película tiene una tendencia como de un cine que nos es muy, como que nos habla mucho de nuestra cultura de cine mexicano. Está filmada aquí la mitad en San Luis Potosí y pues fue un equipo muy muy emblemático para mí, la verdad. Sí, es como la entrada de oro, le llamo yo. Oye, un poco la historia de qué va sin hacer spoilers, claro. Claro, Tacho, que es también Tacho en la película, es un hombre al que vemos como en su vida sola, o sea, como lo vemos los primeros momentos de la película en un cotidiano apartado como de la familia y tal, y en algún momento recibe una carta y esa carta va a despertar como todo un viaje que él tendrá que hacer para encontrar el cuerpo de su hija. Algo que lamentablemente es cada vez más común en México, ¿no? Hacer este tipo de búsquedas. Entonces es una especie de road movie. Sí, sí, en tanto que está ahí como, es una odisea un poco del personaje por conseguir como el acceso a ella. ¿Y tu personaje más o menos cómo interactúa con el protagónico? Mi personaje es un reflejo, digamos, de esta hija que se le aparece por ahí y que de alguna forma lo ayuda a acceder a ella. Y bueno, al final terminamos como un poco con la sensación de que se complementan en una falta ambos, como de eso que están buscando, pero que no saben bien cómo verbalizar y que al final ni siquiera es lo que aparentemente están buscando. Claro. Y nada, es muy linda porque al final te deja, bueno, a mí me ha pasado eso cada vez que la veo, te deja con la sensación de que a pesar de que nada se resuelve, ellos están en paz y se van en paz. Claro. Sí. Oye, me llama la atención esto que mencionas del personaje de Eustacio, que además es el actor. Sí. Ha habido algunos casos ya en el cine mexicano donde se recurre a personas que digamos que no son actores, ¿no? ¿Esto a qué crees que se deba? ¿De pronto pueden tener una experiencia más vivencial o qué te puede dar alguien así, ¿no? En una película. Pues lo que es verdad, no sé, no quiero, es que siento que es un tema polémico y yo lo comprendo mucho más como directora de casting que como actriz, porque como actriz uno pensaría que la ficción es un libro en blanco que se puede habitar casi que por cualquiera que sea capaz como de racionalizar, interiorizar y luego gestionar las emociones que provocan en sus pensamientos. Pero lo que es cierto es que el mundo de la cámara, este artefacto, es tan esencial que muchas veces hay ciertas experiencias o ciertos ritmos que nunca van a ser simulados igual que la vivencia. Tiene sus ventajas y sus desventajas, digo. La cosa es que cuando tienes un actor natural en el set, que es un actor que es como Eustacio, un ente que actúa, vaya, la magia está en el coach que lo va a acompañar. Claro. Tienes un buen coach, tienes una gran película. Ahora, no tienes una buena compañía, es desastroso. Y creo que tenemos muchos ejemplos como el cine nacional que han apostado por irse por ahí y que claro, o sea, tienes grandes rostros y hay como una
diversidad importante, que también eso es cierto, que en el mundo como del profesionalismo no hay esa diversidad racial, porque hay una serie de estereotipos con los que nos han forjado absurdos, porque además la industria busca lo otro. Claro. Pero entonces recaemos en estos perfiles que o los expones a una vivencia para la cual no hay una resistencia como de emocional, como de una ecología emocional bien fundamentada, o expones tu película a que sea una monotonalidad interminable, que digo, sí, tenemos bastantes ejemplos. Pero un buen ejemplo, no sé, de una gran película lograda en este caso, por ejemplo, es Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, que tuvo un gran coach, Derek, que es Bernardo Velasco, que además él como que tiene una tendencia a trabajar con actores naturales y lo hace fantástico, que Bernardo viene mucho del mundo del teatro y entonces habla mucho de proceso y tiene mucho que ver como con la construcción real de la habilidad de actuar más que construir en sí un personaje. Entonces como que sí hay un respeto por la psique de la persona en cuestión, porque si no también hay como una objetivización de la cual ya hemos renegado en muchos casos del cine de autor, que termina siendo brutal y terrible y abusiva también, ¿no? Claro, como, me imagino. es un tema como para que nos sentemos a hablar un largo tiempo, pero a mí la verdad es que sí me parece que el alma es un instrumento que se retrata de maneras diversas y que lo único que es necesario para llevar a una persona que no es actor profesional o actriz profesional es un buen proceso de coaching y de protección, porque actuar es brutal, o sea, es un proceso que cuando realmente se toca, o sea, cuando entras en gloria con eso, es mortal, o sea, el cuerpo reacciona y no lo puedes parar. Y me imagino que hay otro proceso además para desprenderse de los personajes y todo eso. Sí, ¿no? hay que saber muy bien, la energía es brutal. Bueno, hay tantas historias de la religión oriental lo tiene muy claro, o sea, la energía en el cuerpo destruye o construye o crea o muere, ¿no? Y actuar es eso, o sea, finalmente sí son una serie de botoncitos que aplastas y tu química aflora hacia ciertos lugares. Igual que las enfermedades, igual que la felicidad, igual que todo es como un proceso que ebulle adentro. Y si lo programas mal, te puedes quedar ahí, que yo diría que hay que tener tiento y cuidado y respeto. En este caso, por ejemplo, de Zapatos Rojos, Daniel Rivera se llama el coach de Tacho, que es un coach brillante. Yo es de los coaches que también más admiro en este momento. Y él, lo que tiene además de ser un gran coach, es que es una persona muy especial, como con un don de gente muy profundo. Y entonces, claro, como que hace un proceso muy cabal de compañía. O sea, él vivió con Tacho desde que lo eligieron en el proceso de casting. Bueno, más bien desde que lo encontraron, porque fue toda una búsqueda llegar a Tacho, que Carlos ya lo tenía visto y solo tenía como la información de dónde vivían. Entonces mandó a Dani, te digo, es como para escribir un libro. Entonces Dani se apropió un poco como de la figura del hijo de Tacho y Tacho lo aceptó y lo adoró, él y su esposa Cipriana. Y hasta la fecha son familia. Entonces como que sí hay una protección ahí que creo que funciona muy bien. Tanto que Tacho ya hasta hizo otra película, o sea, como que sí. Mira, bien. Sí, claro, o sea, que eso es lo que es genial. Igual en el caso de Dani, que es el actor de Ya no estoy aquí, Daniel Treviño, que ahora ya está formadísimo y es un actor fantástico y está nominado también a los Arieles, o sea, como que le despegó en grande. Tuvo tan buen proceso con Bernardo, creería yo, que lo entendió muy bien y lo puede repetir y está ahí, está formándose y está como, pues nada, siendo actor. Entonces, como que sí. Oye, un poco regresando a la temática de Zapatos Rojos y para ir cerrando un poco la charla, bueno, es una temática cruda, me parece que refleja
mucho de una situación pues muy lamentable, diría yo, dantesca en nuestro país. Ya ha habido muchas películas últimamente que van por ese lado, ¿no? Como por este tipo de temáticas. Y me llama la atención que muchas son hechas por mujeres. Por ejemplo, ¿no? Fernanda Valadez, está también Dona Hueso, Natalia Beristain, exactamente. Sí. ¿Crees que es un momento donde las mujeres se están apropiando de estos espacios y aplicando esta voz para hablar precisamente de algo que, si bien nos afecta a todos, primordialmente le afecta también a las mujeres, ¿no? Sí, yo creo que más bien hemos abierto la puerta a una sensibilidad que nos hace falta como sociedad. Creo que siempre hemos estado ahí, finalmente siempre ha habido creadoras, Beatriz Navarro, o sea, como que siento que tenemos en nuestro haber directoras maravillosas, actrices maravillosas, vestuaristas maravillosas, directoras de arte maravillosas, o sea, creo que siempre ha habido esa voz femenina punzante. Ahora bien, creo que antes era mucho más complicado tener un espacio dentro de una industria y dentro de una sociedad con una postura disidente siendo mujer. Siendo hombre también, pero más siendo mujer. Y nada, un poco ahora lo necesitamos. Yo creo que más bien ahora necesitamos ese poder y esa sensibilidad puesta en los temas que son de agenda primordial. Yo creo que un poco funciona así, porque pues sí, yo tengo desde muy joven sintiendo que hay mujeres que están buscando la puerta como para salir y tener un espacio. Y de pronto puede dar la impresión de que no solo están las mujeres ya como en puestos de dirección haciendo grandes cosas, han participado en festivales de manera brillante, pero también están construyendo protagónicos femeninos muy poderosos, ¿no? ¿Eso también ya pasaba o es algo que está apenas sucediendo ahora? No, yo siento que en general la narrativa está cambiando mucho. Creo que hay una gran voluntad por trascender como ciertos temas que se habían apoderado de nuestra hegemonía cultural, que me alegra mucho, un poco por influencia de otros países, pero creo que también por una necesidad básica de cambiar el patrón de lo que reproducimos como sociedad, o sea, este infinito melodrama de apegos emocionales y necesidades como tan dolientes, creo que ya cortó y estamos recargándonos hacia la complejidad un poco de los personajes femeninos, que ya no son el objeto, que ya no son la mujer bonita deseada, que ya no son la niña que se quiere casar con el pobre en lugar del rico. O sea, creo que como un poco ya llegamos al límite de esas narrativas y viene una etapa, yo creo, de personajes femeninos muy complejos. Lo cual me parece sumamente necesario, ¿no? Sí. Escuchar otro tipo de historias. Sí, en el sí, cine maravilloso. nacional. Oye, ya para cerrar, ¿cuáles son los planes para el futuro? Bueno, todos los planes son para el futuro, pero los más próximos. Los más próximos, justo ahora que venga el Festival de Morelia, estaremos estrenando la película de Fernando Frías de la Parra. No voy a pedirle a nadie que me crea. Es una película que está basada en una novela homónima de Juan Pablo Villalobos. Muy increíble, reconocida, ¿no? Muy reconocida, gran autor, Juan Pablo, y además un tipazo. Y bueno, a mí la novela me encanta, la película fue un reto hacer, fue difícil de entrarle al tono que Juan Pablo que es bastante... Es una pieza bastante compleja, como en cuestión de comedia y de políticamente incorrecto. Y Fer, que es un director bastante osado y bastante rápido en sus pensamientos, creo que logró decodificarlo muy bien. El guión es fantástico y bueno, pues vamos a ver qué tal está la peli. ¿Esa se va a estrenar en cines o va a estar primero en plataformas? Esta vendrá a plataforma, es de la plataforma Netflix, estará por ahí y bueno, tendrá su estreno en el Festival de Morelia de este Pues año. para que estén atentos, ¿no? A las plataformas Sí. para verte por ahí también Sí. en esta nueva película. Y bueno, se nos terminó el tiempo. Yo podría Muchas seguir gracias. charlando Yo contigo de también. muchas cosas. Pero gracias por estar en San Luis Potosí, gracias por venir a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Te deseamos mucha suerte con la presentación de Zapatos Rojos. Muchas gracias. Gracias a todos.
Y bueno, esto ha sido la entrevista con Natalia Solián, aquí en Lumbreras del Cine Mexicano. Yo soy Israel Trejo. Los dejo hasta una próxima ocasión. Lumbreras del Cine Mexicano es una producción de radio y televisión en colaboración con el Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Difusión Cultural.